Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, mientras nosotros grabamos acá a las 15, el presidente, tal cual vos dijiste, está de gira. Hace una media hora, 40 minutos, estaba en el Muro de los Lamentos y ahora iba camino, creo yo, a un kibutz de lo que fue atacado por Hamás. Bueno, es una decisión del presidente desde el punto de vista geopolítico fuerte, ¿no? Sí, geopolítico, sí. De alineamiento muy fuerte y que ha sido por algunos cuestionado, inclusive porque creo que está en estudio o está decidido instalar la embajada de Argentina en Israel, en Jerusalén, lo cual genera seguramente muchas tensiones. Pero no es de eso que vamos a hablar. Vos mencionabas que mientras el presidente está de gira, en el Parlamento se está discutiendo en el tratamiento en particular esta ley ómnibus que le llaman a algunos, que nosotros le dijimos minibús por la cantidad de artículos que le suprimieron, pero que se comienza ahora la discusión. Esa discusión ya la oposición que dialoga con el gobierno logró ciertos objetivos, como es modificar la cantidad de empresas que se privatizaban, como fue, digamos, también sacar el capítulo fiscal, en fin. Pero mientras esa discusión se hace y se ha logrado eso, hay un punto que parece ser el punto más complicado, que es, por una parte, la discusión sobre la delegación de facultades, a ver cuáles son las que efectivamente se delegan, pero otro punto en el cual el gobernador de Córdoba parece ser uno de los que más lo impulsa, es la solicitud de que se coparticipe el impuesto país. Para que nos demos una idea, el impuesto país es uno de los impuestos más importantes hoy en términos de recaudación. Sí. Ese impuesto que grava las importaciones, en realidad es un impuesto bastante poco recomendable. Por supuesto, Argentina tiene impuestos que son para nada recomendables. El impuesto a los débitos y créditos bancarios, los impuestos a los ingresos brutos de las provincias. Bueno, este es de ese tipo de impuestos. Entonces, en realidad, la discusión si se coparticipa o no, hay quienes dicen, no, bueno, pero si lo coparticipamos, cuando Argentina normalice la situación de su sector externo, se supriman restricciones a la compra de moneda extranjera, a los dólares en el mercado de cambio, entonces no va a tener sentido que exista el impuesto. Si eso es así, ¿por qué vamos a dar esa discusión ahora? A mí me parece que allí, respetando por supuesto la posición de los gobernadores, el foco está equivocado en el sentido que ¿cuál es la razón por la cual se pide la coparticipación? Ese impuesto en estos momentos va, 70% se destina a ANSES y 30% se destina a obras que directamente se hacen con municipalidades, etc. Bueno, digo, pero ¿por qué se cuestiona o por qué se pretende que se coparticipe, lo pretenden los gobernadores que se coparticipen? Bueno, eso básicamente porque los gobernadores, a partir de la decisión de Massa, digamos, de eliminar el impuesto ganancias que grababa cuarta categoría, entonces dice, bueno, quiero que me compensen. En realidad Massa les había dicho que se iba a compensar. Massa decía todas esas cosas porque no le importaba, porque supongo yo que si ganaba vería lo que hace y si perdía que se le arregle otro. Pero lo concreto es que entonces dice, bueno, ¿dónde está la compensación? A mí me parece que sería más razonable que los gobiernos provinciales le pidieran al gobierno central algún mecanismo de compensación, pero que no fuera la coparticipación de este impuesto. Es decir, Argentina no puede esperar, por una parte, a tener nueva ley de coparticipación, que está pendiente de la reforma del 96. del constitucional, y 2 años después se venció el plazo y no la va a tener porque hace falta que estén de acuerdo todas las provincias y que tengan leyes, convenio, todas las provincias para cambiar el régimen. Argentina necesita una modificación de todo el sistema tributario y me parece a mí que esto de ir agregando parche, por más que se diga que es transitorio, ¿no es cierto? Transitorio fue en la década del 30 el impuesto a los réditos y terminó siendo impuesto a las ganancias. Transitorio fue el impuesto al cheque, que le llamamos de débito y créditos bancarios, y terminó, que está vigente. Y ahora tenemos este impuesto país. Digo, lo que hace falta es una reforma general y en todo caso discutir con el gobierno alguna forma de compensación que no sea vía coparticipación. Yo creo honestamente que eso es un error si es que se piensa que el impuesto es transitorio. En segundo lugar, y me parece una cosa muy relevante, que mientras se discute eso, el resto de la economía y el sector privado sigue enfrentando dificultades mayúsculas.
Hoy o ayer se ha conocido una declaración de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba como una alerta roja de los autopartistas porque tiene las terminales que por falta de insumo van dejando de producir. Sí. O están fabricando mucho menos lo que tendrían que fabricar. Y eso le pega fuertemente al sector de los autopartistas. Bueno, me comentaban que Pauni está trabajando, ha reducido la cantidad de horas de trabajo, ha provocado suspensiones, adelantamiento de vacaciones, etcétera, etcétera. Claro. ¿Por qué? Porque está el problema de las importaciones que no se resuelve. De hecho, las empresas presentan la solicitud y le dicen 30 días le vamos a contestar y a los 30 días no sale la contestación, no sale negativa. Digamos, si el gobierno va a esperar a tener la ley, la reglamentación y todo lo demás para pensar en el sector productivo privado, me parece que está equivocado. Agreguemos a eso que mientras tanto los ciudadanos, los consumidores, enfrentan una situación dramática porque el tema de precios realmente es muy fuerte y eso que todavía, creo yo, no hemos percibido el impacto que va a tener el aumento de las tarifas, por ejemplo. Fíjate vos que el día 14 vamos a conocer el índice de inflación, que según todos indican va a ser más bajo que diciembre, diciembre fue el 25, supongamos que sea el 20, el 19. 23.7 le dio a la Cámara de... La Cámara de Almaceneros, el Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, que hace un estudio que nosotros muchas veces lo citamos, le dio 23. Entonces dicen, bueno, en diciembre me dio 30, bajó un poco, pero con buen criterio la Cámara, el Centro de Almaceneros dice, bueno, yo lo escuchaba al gerente, dice, bueno, pero cuidado, para que esto sea una tendencia hay que tener en cuenta que los aumentos de tarifas y demás van a impactar después. Entonces, vamos a ver, lo más probable es que así no sea. Para ese estudio, los últimos 12 meses tienen una tasa de inflación del 300%. Es decir, es una situación, y vuelvo a algo que hemos hablado nosotros muchas veces, Ricardo, que es decir, bueno, en realidad un programa económico requiere que tenga consenso político y sustentabilidad social, además de estar bien ordenado cambiariamente, fiscalmente y monetariamente. El presidente da la impresión que no tiene mucha vocación de generar puentes con algunos de los opositores, incluso de los más dialoguistas, porque de manera sistemática, en realidad, tiene declaraciones agresivas hacia su oposición, que yo creo que las debe ver con muy buen grado la oposición dura del kirchnerismo, pero en la medida en que el presidente lo agrede a la oposición, a la que está dispuesta, la parte de la oposición que está dispuesta a consensuar, bueno, la discusión se hace más difícil. Entonces, si está complicado, la situación económica está complicada, por más que tengamos esperanza de que pueda este mes ser menos la inflación, si a le sumamos poca vocación de consenso, bueno, tenemos que tener cierto cuidado, porque el otro punto que nosotros hemos señalado y que seguramente el gobierno debería tener presente es que existen ciertos límites de tolerancia social que no deberían ser traspasados. Bueno, veremos cómo sale finalmente de la Cámara de Diputados la ley y después participaremos seguramente mirando por la televisión los debates en el Senado. Es decir, tenemos todavía un tiempo por delante, lo más probable es que haya que prorrogar las sesiones extraordinarias, porque eso, digamos, para que puedan los senadores terminar de discutir la ley. Pero insisto en esto y vuelvo al ejemplo del edificio. El edificio tiene una columna que es la política monetaria, una que es la política fiscal y una que es la política cambiaria, pero tiene otra, que es la política, la de generación de consenso y la de la tolerancia social a los ajustes que se hacen. Ojalá no traspasemos. Esto último es lo más... Ojalá no traspasemos ese límite, porque cuando hay crisis, los que terminan siempre pagando todo son los ciudadanos de a pie. A mí lo que me resulta, digamos, chocante es la irresponsabilidad de Milei, porque este viaje geopolítico puede tener su importancia a raíz de la relación que puede construir con el Papa Francisco, cambiar la embajada de Jerusalén, se podría haber hecho en otro momento. Yo creo que el presidente, hoy su lugar era la Casa Rosada monitoreando concretamente una ley que dice que es y va a ser la transformadora del país en el futuro. Y a mí me parece que en esos casos el presidente, su lugar es el despacho en la Casa Rosada.
¿Me permitís que te haga una humorada? Sí. Vos sabés que yo creo que está bueno que no esté. Porque cuando está, digamos, voy a usar una frase de una persona muy ocurrente que es Luis Juez. Dijo, le tienen que sacar el teléfono al presidente por 15 días. Porque cada vez que dice algo, en realidad agrede mal a quienes supuestamente tienen que acompañarlo, que son esa parte de la oposición más dispuesta a acompañar esa transformación. Está bueno, está muy bueno. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.